Buenos días. Difícil hablar después de una intervención magistral como la que me antecedió. Muy bien. Bueno, inicialmente mi intervención era más hacia lo físico, hacia lo espacial, como geógrafo. Pero después del día de ayer lo que vi, me pareció que debía intentar mostrar más lo que se hace en materia legal en Cuba sobre el cuidado de las zonas costeras, el manejo integral de las zonas costeras, que es el tema esencial que vengo a hablar. Bueno, agradecer a nombre del programa. El programa Costa Atenas se desarrolla en la Universidad de Matanza e intenta servir de interfase con el territorio, con las investigaciones que se hacen en el territorio. Es la visión académica, digamos, de las investigaciones y busca integrar todo para obtener mejores resultados. Mi nombre es Osmani Sánchez, Osmani. Ayer me percaté por primera vez que era difícil de pronunciar. No sé, yo lo veo bien. No, pero entiendo ahora por qué casi todo el mundo me dice Jimmy. Ahora es que lo entiendo, cuando llegue allá voy a explicar. Bueno, siguiente. Los temas de los que vamos a hablar, vamos a comenzar sobre, bueno, un comentario sobre la tragedia de los comunes. Vamos a hablar de ordenamiento, de la evolución en Cuba, gestión costera, experiencias en Matanza y algunas reflexiones. Siguiente. Cuando leímos el folleto, o sea, el documento que circularon sobre los temas que se iban a tratar, quisimos reflexionar sobre un artículo de Garrett Hardin que apareció en la revista Science en el año 1968. O sea, fue Garrett Hardin quien lo popularizó, que se llamaba así La tragedia de los comunes. Y habla precisamente de la gestión de los bienes públicos, de qué sucede con los bienes públicos, que no es un tema que él trae a colación, por supuesto, desde Aristóteles. Aristóteles promovía la privatización de los, por decirlo de alguna forma, ¿no? La privatización de los bienes, mientras que Sócrates, por ejemplo, abogaba porque fuera común y que fuera de manejo común. Hay un ejemplo clásico. Es un campo donde un grupo de pastores llevaba sus ovejas a pastar. Y durante siglos fue así y funcionaba perfectamente. Pero un día un pastor se sentó así a la distancia, imaginemos que sea ese, y dijo, bueno, mira qué grande es, si yo agrego una oveja a mi rebaño, no va a pasar nada, no se va a afectar el pasto y yo me voy a beneficiar. Pero de manera individual y sin ponerse de acuerdo, cada uno de los pastores pensó lo mismo. Dijo, bueno, si yo agrego una oveja, no va a suceder nada y yo me voy a beneficiar. Bueno, como tragedia al final se agotaron los pastos y murieron las ovejas y los pastores. ¿De qué se trata entonces? De que a partir de una iniciativa individual y actuando racionalmente, se destruye un bien común que hasta ese momento había funcionado perfectamente. Y es eso lo que queremos, reflexionar sobre eso sin llegar a conclusiones, sin proponer soluciones, solamente mostrar algunas experiencias en Cuba, lo que se hace en Cuba. Siguiente. Esta imagen, bueno, inicialmente la foto era una playa de Cuba, era una playa, era Varadero, pero bueno, para estar a tono con el evento pusimos una foto de aquí, cerca aquí. Entonces, bueno, no podemos decir que nuestras playas y zonas costeras se comportan como el pastizal del ejemplo anterior. No hay varios actores interactuando con esas zonas costeras. No está la comunidad, no está la autoridad, no están los intereses económicos. Cada uno, por su parte, quizás esté actuando de manera egoísta y al final vamos a destruir un recurso común. Siguiente. Bueno, Cuba. Cuba es
la mayor de las Antillas, una extensión de 110.800 kilómetros cuadrados, la longitud de sus costas es de 5.700 kilómetros, una plataforma insular de 67.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, podemos afirmar que el territorio cubano es costero y marino costero. Tiene 3 regiones: occidental, central, oriental, 15 provincias, una población estimada de 11 millones de habitantes, una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población que es el principal problema demográfico del país. O sea, Cuba es un país subdesarrollado, un país del tercer mundo, sin embargo tiene características peculiares, digamos. O sea, si nosotros vemos una pirámide de población y no le ponemos el nombre del país, se puede pensar que es un país desarrollado, porque demográficamente Cuba se comporta como un país desarrollado. Y el envejecimiento es un problema grave en Cuba. La diferencia está en que nuestra capacidad para enfrentar ese fenómeno no es la misma que la de un país desarrollado. Entonces, por eso lo señalo así que como un problema. Bueno, la densidad de población y la tasa de urbanización. Siguiente. Bueno, esta diapositiva demuestra la importancia, el porqué del estudio de las zonas costeras en Cuba. En Cuba, el 40% de la población vive a pocos kilómetros de la costa. El 60% de la población cubana incide directa o indirectamente en las costas. Más de 20 importantes bahías intervienen en el desarrollo económico del país. Bueno, 1.5 millones de habitantes, alrededor del 10% de la población, viven en 244 asentamientos costeros. Y como un dato interesante, sobre todo para los colombianos, que es un país tan grande, en Cuba no puedes estar alejado más de 90 kilómetros del mar. O sea, en cualquier lugar que te pares en Cuba, la distancia que te separa del mar es de alrededor de 90 kilómetros, no hay más. O sea, el impacto es grande sobre las costas. Siguiente. Bueno, de ahí, o sea, por lo que hablamos del impacto de los procesos ambientales sobre las zonas costeras, es que se establece la importancia de un ordenamiento territorial y ambiental que sea eficiente. Pero no puede haber un ordenamiento territorial y ambiental si no existe antes un marco político, normativo y un marco conceptual metodológico. Ayer se hablaba aquí de la importancia de la política de Estado en el tema ambiental. Bueno, ese marco político es importante. Y es importante también conocer conceptos, metodologías. No podemos actuar si no conocemos qué es una unidad ambiental o cuáles son las unidades ambientales, si no conocemos las categorías de manejo. Es importante. Solo así podemos aplicar el ordenamiento territorial y ambiental a través de diversos instrumentos de gestión. Siguiente. Bueno, el marco político. En Cuba, la expresión del marco político está en la Estrategia Ambiental Nacional. La Estrategia Ambiental Nacional cumplió un primer ciclo del 2007 a 2010 y el nuevo ciclo del 2011 a 2015. Bueno, disculpen, pero estoy más cómodo así. Decía que el nuevo ciclo es de 2011 a 2015 y la estrategia destaca el papel del ordenamiento territorial y ambiental. Establece la aplicación de los principios de manejo integrado de cuencas hidrográficas y del manejo integrado de las zonas costeras, que es el cual vamos a hablar, con un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las características de nuestro país. Aquí la gráfica de la izquierda muestra un proyecto, Sabana Camagüey, que se desarrolla en Cuba desde hace algún tiempo. Siguiente. Bueno, ¿cómo aplicar? Conocen mejor que yo de ese tema. Una ley por sí sola no va a obtener un resultado si no tenemos cómo aplicarla, cómo gestionarla, ¿no? En este caso tenemos 12 instrumentos para reflejar ese marco político, para llevarlo a la práctica.
Dos instrumentos que incluyen, bueno, ordenamiento ambiental, licencia ambiental, sistemas de inspección, muy importante, monitoreo, sistemas de información e indicadores ambientales. Bueno, Cuba ha suscrito convenios internacionales sobre protección del medio ambiente y todo lo que hacemos nosotros está vinculado con la política ambiental internacional. ¿Qué es lo que buscan estos dos instrumentos? Lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Cada uno de esos instrumentos está dirigido a eso, a lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Siguiente. El marco normativo, bueno, la propia Constitución en el artículo 27 establece que el Estado protege al medio ambiente y los recursos naturales del país en estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible de las generaciones actuales y futuras. Vamos a ver muy a menudo el concepto de desarrollo sostenible. O sea, el concepto más difundido es el concepto de Brundtland, ¿no? Pensando en las generaciones futuras. En el caso de nosotros, el desarrollo sostenible sigue tres principios fundamentales. Primero, la equidad social. Lógico, la equidad social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. O sea, cada vez que veamos el desarrollo sostenible siguiendo esos principios, ¿no? La ley 81 del medio ambiente, bueno, es la piedra angular del derecho ambiental cubano y marco de nuestro sistema de leyes ambientales. Hay además más de 350 disposiciones normativas, decretos leyes, decretos, resoluciones. El decreto ley 200 de las contravenciones en materia de medio ambiente, decreto ley 201 de áreas protegidas y el decreto ley 212 de gestión de zonas costeras o, como se le conoce en Cuba, ley de costas. Sobre este es que vamos a hablar hoy. Siguiente. Bueno, todos los sectores y organizaciones económicas deben instrumentar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y su estrategia ambiental. Cada uno debe tener su estrategia ambiental. Por muy pequeña que sea. Si es un taller automotriz, tiene que tener identificado cuál es su impacto en el medio ambiente y cómo evita eso. Desde el ahorro de electricidad hasta el tratamiento que le da a los residuales. Y, bueno, incorporar la dimensión ambiental, por supuesto, se trata de eso, de incorporar la dimensión ambiental en sus políticas, planes, proyectos y demás acciones. Siguiente. Bueno, la ley de costas. La ley de costas fue promovida en el año 2000 y, bueno, entre su contenido, ¿no? Podemos un resumen definir que define la zona costera y su zona de protección, establece los límites de la zona costera atendiendo a la tipología de la costa. Ayer se ponía algunos ejemplos de cuán complejo puede ser esto. O sea, nosotros, la ley